Hola alumnos de octavo grado, se les saluda. Bienvenido a la clase de estudios sociales. El tema que estudiaremos hoy, el conocimiento histórico. Expectativas de logro. Destaca el surgimiento etimológico de la historia y su origen. Elabora un concepto de historia de manera clara y precisa. Establece los tipos de historia y destaca sus diferencias. Identifica las técnicas utilizadas por los historiadores para obtener conocimiento en el plano de la investigación histórica. Enlista las ciencias auxiliares de la historia. La historia. Etimología del término historia. La palabra historia se deriva del griego iotopía, que traducido significa investigación o información, conocimiento adquirido por la investigación. En el castellano pasó a historia y al latín original historia. Origen de la historia. La historia inició en la antigua Grecia clásica hace más de 2000 años, un historiador llamado Heródoto, quien es considerado el padre de la historia. Realizó investigaciones para plasmarlas por escrito en forma cronológica, racional y descripción geográfica donde sucedían los hechos. Concepto de historia. Es la narración y exposición verdadera de los acontecimientos pasados y cosas memorables de un pueblo, una cultura o una nación. Objeto de estudio de la historia. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Tipos de historia. Historia oral. Es el estudio histórico de un determinado hecho a través de las investigaciones directas. La información es proporcionada por las personas, las cuales han sido transmitidas de generación en generación. Ejemplo, cuentos, leyendas, chistes, etc. Antes del desarrollo de la escritura, la tradición oral, los mitos, los ritos, las costumbres y la cultura material eran los únicos medios para la transmisión de información de una generación a otra. Historia escrita. Es el estudio de un hecho mediante la utilización de documentos y básicamente la escritura. Ejemplos, libros, periódicos, revistas, crónicas, diarios, telegramas, censos, etc. Pueden ser materiales impresos o escritos a mano. Tipos de fuentes escritas. Bibliográfica. Sus documentos son los libros. Hemerográfica. Los periódicos y revistas. Epigráfica. Se manifiesta a través de inscripciones en monumentos o en la arquitectura. Archivística, la no publicada, restringida para el uso por quien la publicó, o sea, el autor. Fuentes de investigación histórica. La historia se hace con fuentes. Una fuente es aquello que nos permite verificar un hecho histórico. Las principales fuentes históricas son fuentes directas, son todas aquellas que utiliza el investigador de manera directa para realizar el proceso de investigación, todo lo que se puede tocar, ver. Las fuentes indirectas están constituidas por monumentos, que son las iglesias, castillos, palacios, tumbas. Los documentos, que son los libros, revistas, periódicos, folletos. Las fuentes orales, relatos de una tradición, cuentos, leyendas, etc. Fuentes indirectas son aquellas en donde el investigador no tiene acceso directo a lo que se investiga, sino a través de terceros u otras fuentes. Están constituidas por monumentos como restos materiales, periódicos, revistas, videos, libros, charlas, etc. Técnicas de investigación histórica. Investigación bibliográfica y documental. Etapa de la investigación científica donde se explora lo que han escrito la comunidad científica sobre un tema o problema. Sus principales fuentes son los libros, monografías, revistas, periódicos, tesis, etc. Investigación de campo. Es el proceso que, aplicando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Esta investigación también se llama in situ, ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ejemplos: observación monumental, documental, de campo, laboratorio. Investigación de laboratorio. Es una situación artificial donde se saca al sujeto de su situación natural y se lleva a un laboratorio para hacer su respectivo análisis y sacar conclusiones. Generalmente son muy usadas por las ciencias naturales, pero en investigación social dan aportes muy importantes.
Ciencias auxiliares de la historia son aquellas disciplinas que el historiador utiliza como herramientas para validar la autenticidad e integridad de los hechos, reliquias, documentos y otros hallazgos de valor histórico. Entre las principales tenemos geografía, arqueología, epigrafía, diplomática, genealogía, heráldica, vexilología, etc. Observa la imagen y encontrarás muchas ciencias auxiliares de la historia con sus respectivas imágenes. Trabajo número 1. Completa el diagrama con los datos solicitados sobre la historia: etimología, origen, padre de la historia, objeto de estudio y concepto. Trabajo número 2. Llena el diagrama de calamar sobre los tipos de historia. Coloca los datos más significativos de la historia oral y escrita. Trabajo número 3. Llena el diagrama de caja con las técnicas de investigación histórica. Enuméralas, descríbelas y pega una imagen de cada una. Trabajo número 4. Elabora un álbum con las ciencias auxiliares de la historia. Escoge las 10 más importantes o significativas según tu criterio. Pega una imagen y define cada una. Cerramos con un pensamiento de Charles Darwin. La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.